gracias te doy en esta hora porque tú me das vida. Nos ponemos en tus manos, te pedimos que tú hables a nuestro corazón, que todo estorbo, Señor, sea quitado del medio, que toda barrera física, espiritual, emocional sea anulada por tu poder, que toda distracción, Señor, sea también quitada de mi vida, de mi mente, de mis pensamientos, Señor. Aún si hay algo físico que me esté distrayendo, algún malestar, hoy tú tomas, Señor, nuestras vidas en tus manos y sé tú la única influencia ejercida en esta hora, en este lugar. Sé tu Espíritu Santo de Dios hablando a nuestras vidas, iluminándonos con tu palabra, Señor, y que tu palabra pueda ser retenida, puesta en práctica y que edifique nuestro diario vivir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Bueno, pues pasamos a nuestro mensaje. Hace 3 domingos, en teoría esta serie la estaré compartiendo un domingo sí y uno no, pero se me atravesó que me tocó ir a predicar a Vidanueva para el Mundo, Acapulco, y pues bueno, es la playa y cómo no va a sentir uno el llamado a predicar por allá, ¿verdad? Luego Dios le dice que sí a uno, y más con los fríos que hace en Toluca. Y comenzamos hace 3 semanas una nueva serie, les comento por los que estuvieron fuera, que titulamos con signos de exclamación: fuera legalismo y religiosidad. ¿Quién de ustedes no ha escuchado todavía la primera parte? Levanten la mano los que no estuvieron y no la han escuchado. Ok, si por favor se pueden retirar, por todos ustedes se pueden. No, no es cierto, los estoy molestando. Les recomiendo que la escuchen. Está el CD en la mesa de materiales o está en la página de Facebook de un servidor, en Jesse Bermúdez, porque vale la pena y además es parte de la introducción de todo lo que estaremos viendo. Pero quiero solamente recordarles algunas cosas importantes y tomarme 2 o 3 minutos ya para entrar de lleno a la segunda parte. Vimos en ese primer mensaje que una característica de los fariseos, los religiosos de la época, era que imponían sobre la gente cargas que ni siquiera ellos eran capaces de llevar. Aprendimos que mucha gente entonces tiene buenas intenciones. La Biblia dice en Romanos que hay algunos que tienen celo, pero no es conforme al conocimiento de la palabra de Dios, y empiezan a hacer cosas no porque sea lo correcto, sino porque es lo que les dijeron. Tienes entonces a mucha gente en la iglesia llena de cargas que nunca tuvo que haber llevado, pensando que muchas cosas que son lícitas, por supuesto, algunas tiene que aclararse qué, cómo, cuándo, dónde. Hay algunas limitaciones, algunas cláusulas que iremos viendo de forma particular en cada mensaje, pero mucha gente piensa que de forma general cosas que son lícitas no lo son y terminamos satanizando todo. Hay gente que todo es malo, que todo es del diablo. Oye, hermano, vamos al cine, no, mejor vamos al monte de Sión porque el cine es del diablo. Oye, pero vamos a ver Winnie Pooh es del diablo, está enchamucado también. Y son incapaces de disfrutar cosas de la vida que no son lícitas y que el mismo Jesús también llegó a disfrutar. Él convivía con sus discípulos, fue invitado a las bodas de Caná. Incluso los fariseos lo etiquetaban y lo señalaban como hombre comilón y bebedor de vino, porque sin corromperse y sin pecar, dentro de los límites de lo que es correcto, él disfrutaba también de su diario vivir. Mucha gente no está disfrutando y mucha gente está espantando a los demás porque piensan que volverse cristiano es tirar tu vida a la basura, es volverte el más amargado del mundo. Y cómo no, si a veces pues nada más ve la cara del que tienes al lado, ¿verdad? ¿No te ha pasado que le preguntas a alguien: ¿cómo está, hermano? Y te dice: gozoso. Y dices: qué bueno que está gozoso, porque cuando está enojado o triste o amargado, no imagino cuál es su rostro, ¿verdad? Oye, pero ¿por qué esa cara, brother? Es que el gozo es interior, aleluya. Y dices: pues sí, es interior, pero también la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. O sea que si estás alegre por dentro, se va a ver también en tu actitud. Y es por eso esta serie, no para llevar a una vida de libertinaje, por eso aclararé algunas cosas de forma bien específica, pero sí para llevarnos a una vida libre en Cristo. Vimos en la primera parte que el religioso, bueno, primeramente religioso viene del término religare, volver a unir, y es aquel que le da más importancia a sus obras que la gracia de Cristo y que piensa que mediante su religión puede acercarse otra vez a Dios, mientras que el legalista es el que le da todo el peso a la ley. Y tenemos a legalistas judaizantes que creen que a través de guardar la ley del Antiguo Testamento pueden acercarse a Dios, pero también algunos que no son judaizantes, pero que se inventan su propia ley, y por eso les decimos también legalistas, porque hay iglesias
iglesias y creyentes que tienen su propia lista de ritos, de leyes, de tradiciones, de cosas que se sacaron de la manga, que dicen esto sí y esto no, sin ningún fundamento bíblico. Aprendimos que la iglesia no es este lugar, que esto es solamente el auditorio donde se reúne la iglesia, que la iglesia somos nosotros en conjunto, mientras que el templo del Espíritu Santo, la casa de Dios, somos cada uno de nosotros de forma individual. Esta no es ni la casa de Dios ni la iglesia. La casa somos nosotros y la iglesia somos todos en conjunto. Este es el lugar donde la iglesia se reúne. Importantísimo aprender esto, porque mucha gente a veces escucha de eventos especiales que se hacen en el auditorio donde se reúne la iglesia y dicen: ¿cómo se va a hacer esto en la casa del Señor? ¡Aleluya! Y aquí el punto no es dónde se hizo, sino qué fue lo que se hizo o se va a hacer. Si lo que se va a hacer es incorrecto, ni adentro ni afuera. Pero si no es incorrecto, entonces no hay congruencia en decir afuera sí, pero adentro no. Y vimos algunos ejemplos ese día en ese mensaje. Aprendimos que el día del Señor no es el sábado ni el domingo, sino que son todos los días. El religioso le da peso a un día de la semana, pero el resto de la semana ignora a Dios. El religioso ahí está fielmente los domingos, pero de lunes a sábado se olvida que Dios existe, ¿verdad? Y platicábamos de personas que de repente se van de viaje con su familia, de aniversario con su esposa, y que faltaron un domingo a la iglesia, pero que en su diario vivir buscan a Dios, aman a Dios, que no dejan de congregarse, que a lo mejor se fueron este domingo de pinta, pero entre semana siguieron en contacto con Dios, que se congregaron entre semana. Y el religioso es algo que no lo puede entender. ¿Cómo no estuvo el día del Señor? Porque no ha entendido que el día del Señor son todos los días. Ahora, esto no debe ser un pretexto para decir: pues ya no me voy a congregar. Lo que dicen muchos: ¿a qué iglesia vas? Yo me congrego en Facebook. No, la Biblia dice que no dejes de congregarte también, porque el cristianismo no es solamente escuchar la palabra, sino participar juntos en muchas cosas que hacemos juntos como iglesia. Ahora, este es un breve resumen del resumen, pero es bien importante que intenten ponerse al corriente escuchando este mensaje. Vamos hoy a ver la segunda parte y quiero introducirlo leyéndote Oseas capítulo 6. ¿Qué libro vamos a leer? ¿Qué fresas? Es el libro favorito de los fresas. Digan conmigo, Oseas, ¿no? Oseas capítulo 6 versículo 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Este es un pasaje importantísimo, es de mis versículos favoritos y es fundamental para una vida cristiana sana. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Este versículo está ubicado en el Antiguo Testamento, cuando todavía estaban bajo la ley del Antiguo Testamento. Este pasaje sería relevante en cualquier porción de la Escritura, pero que esté en el Antiguo Testamento le da mucho más peso todavía, porque en el Nuevo Testamento es donde ya se nos aclara explícitamente que la ley nunca nos fue dada con la intención de parte de Dios que la cumpliéramos, sino con la intención de hacernos ver que somos incapaces de cumplirla, que no puedo estar al estándar de Dios, que he pecado en contra de la ley de Dios y que por lo tanto necesito un Salvador que cumpla la ley en mi lugar y pague mi condena en mi lugar. Por eso Gálatas dice que la ley nos lleva a Cristo, porque la ley nos muestra que he pecado y que necesito un Salvador, que es Cristo, que vivió una vida justa en mi lugar y pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Eso lo sabemos en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo, cuando ellos todavía no tenían toda la revelación y todo el panorama claro, el hecho que se encuentre este pasaje aquí es importantísimo, porque nos enseña que ni siquiera bajo la ley del Antiguo Testamento tenían pretexto para hacer lo que comenzaron a hacer y que hoy sigue haciendo mucha gente. Lo voy a explicar. Misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. La gente en esa época comenzó a darle tanto énfasis a los sacrificios, porque tenían varios para muchas cosas en diferentes épocas del año, a los holocaustos y a todos los ritos y a todas las tradiciones y a cada punto y coma de la ley, que se olvidó de lo más importante, de la esencia del espíritu de la ley, que era conocer a Dios, y que era a través del conocimiento de Dios tener misericordia
misericordia hacia los demás, amar al prójimo, poder servir al prójimo. Y ellos lo olvidaron por completo, se empezaron a volver duros, insensibles, egoístas, soberbios, no les importaban los demás. Veremos en el mensaje algunos ejemplos de los religiosos de la época. Eran frívolos con las demás personas, no intentaban ayudar a nadie. No conocían a Dios íntimamente, conocían de su palabra, pero no a Él. Pero gloria a Dios, guardamos todas las cosas de la ley, hacemos los sacrificios y los holocaustos y las fiestas y las tradiciones. Y es en este contexto que aparece Oseas diciendo: ¿y de qué sirve que guardes todo si no guardas lo más importante? Si estás, como lo vimos en la primera parte, como los fariseos, colando el mosquito pero te estás tragando el camello. Te fijas en detalles que no son tan relevantes y estás ignorando lo más importante. Esta gente conocía de la palabra de Dios, pero no conocía a Dios, y pensaba que el conocimiento de Dios podía sustituir su comunión con Dios, y por eso es que perecieron. Oseas 4:6 contiene uno de los versículos que más se saben los cristianos, pero que no entienden bien qué significa, que lo utilizan fuera de contexto. Y es el pasaje que dice que mi pueblo pereció o fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cómo lo utilizas comúnmente? Ya ves, si no estudias la palabra vas a perecer, porque mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Esta última conclusión es verdadera, la base no. Este pasaje no significa que ellos ignoraban intelectualmente la palabra de Dios, porque versículos antes se nos habla de que tenían profetas, que así el profeta anunciaba la palabra. Ellos tenían la ley, entonces conocían de Dios, conocían la palabra de Dios, conocían la ley de Dios, pero no conocieron al Dios de la ley, al Dios de la palabra, al Dios de los profetas. Lo que se refiere es que nunca tuvieron un conocimiento íntimo de Dios. Y por eso 2 capítulos después Oseas dice: ok, conoces de Dios, pones en práctica cosas de la ley, los sacrificios, los holocaustos, pero no tienes misericordia ni conoces a Dios. Y quieres reemplazar lo más importante, que es tu relación con Él y el amor y la misericordia al prójimo, con una serie de rituales y de liturgia externa que de nada te sirve si no entiendes de qué se trata todo esto. Años después ocurre exactamente lo mismo. La gente le empieza a dar tanto peso a lo externo, a las formas, a los ritos, a las tradiciones, que se les olvida para qué murió Cristo en la cruz del Calvario. Se nos olvida que Él vino para restaurar la relación con Dios que se perdió en el huerto del Edén. Y tienes un montón de gente en la iglesia que sabe de Dios, que estudia la palabra, que se preocupa por las formas, por el lenguaje, aleluya, y cómo visto y cómo hablo y cómo camino, pero que ha olvidado lo más importante, que es conocer a Dios. Y derivado de ese conocimiento de Dios, hablarle a los demás de Dios, tener misericordia con el prójimo, atraer a Cristo al que está perdido, porque nos volvemos, sin darnos cuenta, religiosos. Ahora, ¿crees que yo estoy malinterpretando Oseas? No. A Jesús le preguntaron en Mateo 27, 32, no, es 32, 27 en adelante. ¿Sí es correcto? Es 22, 37 en adelante. Andaba haciendo un menjurje aquí en mi cabeza. Mateo 22, 37 al 40. Jesús, ¿cuál es el mandato más importante de la ley? Y Él confirmó lo que dijo Oseas, con otras palabras. Él dice: señores, todo se resume en 2 cosas. 1, vas a amar a Dios por sobre todas las cosas. 2, a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende, Jesús dijo, la ley y los profetas. En esto consiste la relación con Dios. Esto es el cristianismo. No es venir a que me impongan una serie de ritos, de tradiciones, hacer una serie de reglas, a sujetarme a una serie de leyes y decir: oye, externamente hago esto, No, es conocer a Dios. Y conocer a Dios me va a transformar, como lo veremos. Pero conocer a Dios también me va a hacer una persona que tenga misericordia hacia el prójimo. Y es por eso que he decidido compartir como segunda parte de esta serie este mensaje que he titulado: misericordia quiero y no sacrificio. Si traes casco, ni te lo pongas, porque no te va a servir. A lo mejor aguanta las pedradas, pero no el fuego que va a caer. Va a ser un mensaje fuerte para el que es religioso. ¿Y por qué lo es? Porque Jesús, a quienes más fuerte le habló, fue a los religiosos de la época. Ojo, no al pecador de la época.
No estoy diciendo que no los llamó al arrepentimiento, claro que lo hizo y lo tenemos que hacer, y de eso hablaré el día de hoy. Pero a los que Él les habló más fuerte fueron a los religiosos, porque mucha gente que está apartada de Dios ni siquiera ha escuchado de Dios. El religioso conoce la palabra, el religioso conoce de Dios, pero no conoce íntimamente a Dios. Y hay personas dentro de la iglesia que creen que el cristianismo es aprender y aprender y aprender y aprender y aprender, y nada más están en Facebook peleando, discutiendo, debatiendo, satanizando, mandando al infierno a todo mundo, que se creen superiores porque yo sé más que tú, porque yo sí tengo sana doctrina. Discúlpame, pero si no lo vives no sabes nada todavía. La sana doctrina no es llenarse de conocimiento, es vivir el conocimiento que has adquirido. Y tienes a mucha gente que sabe mucho de la Biblia, y no estoy diciendo que no estudies, soy un estudioso de la palabra y promuevo que estudies la palabra, pero el conocimiento sin amor, dice 1 Corintios 8:1, solamente nos va a envanecer. Y tienes a mucha gente que se ha vuelto religiosa y legalista por la misma razón que mencionó Oseas, porque no tienen conocimiento íntimo de Dios, porque conocen la palabra de Dios, porque han tomado un montón de estudios, pero al no vivirlo te empiezas a envanecer, te empiezas a creer superior. Y cuando te crees superior, en vez de rebajarte, por supuesto sin pecar, pero de decirle a tu hermano, a tu prójimo caído, aquí estoy para levantarte, te crees con el derecho de patearlo, porque tú sí eres santo y él es un inmundo pecador. Aleluya. Misericordia quiero y no sacrificio. Y vamos a Santiago capítulo 1 a ver una parte de la epístola de Santiago que me fascina, más cuando entendemos a quién va dirigida. Ahorita te explico por qué. Primero leo y luego explico. Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso, aclaro que aquí está mal traducido religioso, no tiene la connotación que entendemos nosotros con el término religioso. Y aclaro que cuando yo utilice en esta serie el término religioso, me refiero al término que vimos en el primer mensaje: aquel que cree que por sus obras se puede acercar a Dios, y que lo cree tanto que le da más peso a lo que hace que a la comunión con Dios, y empieza a imponer a los demás una serie de obras que no están basadas en la Biblia. Pero aquí Santiago utiliza este término que en el griego es totalmente distinto. En el Nuevo Testamento tú encuentras la palabra religioso 2 o 3 veces, y son dos palabras totalmente distintas que ninguna tiene que ver con lo que hoy entendemos por religioso. Ahorita explico, pero sigamos leyendo. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, o sea, es que él no habla en lenguas, tiene una lenguototota que es diferente, ¿verdad? Sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a las huérfanas, a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Ahora quiero contarte un poquito del contexto, lo que tú encuentras si lees versículos antes y después. Es una carta dirigida a cristianos, y lo aclaro porque a lo mejor tú dices: no, yo no soy religioso, porque relacionamos al religioso con el fariseo y dices: yo no tengo nada que ver con ellos. Y lo que hoy aprenderemos es que a lo mejor tú eres religioso y ni cuenta te has dado. A lo mejor tú eres legalista y ni cuenta te has dado. Es una carta dirigida a la iglesia que en teoría debería estar libre de legalismo, porque ya había creído en Jesucristo. Si tú lees toda la epístola te darás cuenta que va dirigido a ellos, y que una y otra vez dice: hermanos míos, hermanos míos, hermanos míos. Algunos de ellos sabían mucho de la palabra y se comenzaron a envanecer y a volver como una especie de fariseos ahora en el cristianismo. Lo mismo que expliqué en la primera parte, que hay legalistas que son judaizantes, pero también hay cristianos que no son judaizantes que de igual forma son legalistas. Esta gente empezó a adquirir mucho conocimiento, pero no lo vivía. Y es a ellos a los que se le dice que no solamente hay que ser oidores, sino hacedores de la palabra. Se jactaban de su fe, pero su fe no se reflejaba en buenas obras. Es a los que Santiago les dice: hey, ¿de qué sirve que digan que tienen fe si no se nota en su diario andar? Su fe sin obras es muerta. Y además de todo esto, aquí estamos leyendo que ellos se creían religiosos. Ahora, aquí la palabra religiosos es la palabra griega dreskos, D-S-R-E-S-K-O-S, dreskos, y significa, si quieres tomar nota, observación. Fíjate, observación es algo visible, ceremonial. Sé que es algo ceremonioso, es una serie de ritos, de formas que se ven, una observación ceremonial. Sé que hasta este punto no estoy explicando nada. Para darme a entender mejor,
¿Qué es el religioso en este contexto? ¿O a qué se refiere Drescos? Observación ceremonial: a las formas o a las conductas visibles, porque es algo que se observa, de quien vive o aparenta vivir una vida piadosa o una vida espiritual, de acuerdo a lo ceremonial, decimos entre comillas, que es a la palabra de Dios, a los estándares de Dios, a los procedimientos de Dios. Lo resumimos como que aquí se refiere a personas que tenían una apariencia de piedad o de espiritualidad. Y este tipo de personas siempre han existido y siempre van a existir. Pero aquí el punto no es cuán piadoso aparento ser, sino en realidad cuánto lo soy. Porque es muy fácil aparentar que soy alguien espiritual o piadoso, pero no todos los que lo aparentan lo son genuinamente. Pablo dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 3 versículo 5 que en los últimos tiempos habría personas, escucha esto, que tendrían apariencia de piedad, pero con sus hechos negarían la eficacia de ella. Personas que tú las ves y dices: ay, qué espiritual, qué piadoso, qué manso, pero sus hechos no van de acuerdo a su apariencia. Y lo que sucede con el religioso es esto: como no tiene misericordia, como ya lo vimos, y es duro y es egoísta y no está dispuesto a dedicar su vida a los demás, a servir, a amar, a rescatar, entonces tiene que fingir una falsa piedad. Como no la demuestra con hechos, entonces la limita a las apariencias. ¿Me explico? Y así está la iglesia, llena de personas que tienen apariencia de piedad, que tú los ves y hablan así como este hermano, y hay toda una serie de formalismos que muchos religiosos llevan, ¿verdad? ¿Cómo está? Y bien bendecido, amén, aleluya, gloria a Dios, y qué bendición, para todo es qué bendición, hoy hace frío, qué bendición, hoy hace calor, qué bendición, es que fui al baño, qué bendición, gloria a Dios. Ni siquiera piensan en lo que están diciendo. Para todo, amén, amén, amén. Un día estaba diciendo: hermano, el diablo te quiere destruir, amén. Ahí ves que ni siquiera razonan. Ya están siguiendo una serie de formalismos para aparentar que son espirituales. Voy y le compro a mi coche un pescadito y se lo pongo en la parte de atrás, como hacen todos los cristianos, y ya traigo mi guachinango ahí. Y tú puedes abrir tu Biblia y poner la entrada de tu casa y aparentar ser bien espiritual y bien piadoso en tu lenguaje, en tu vestimenta, hasta en la cara algunos lo quieren fingir, ¿no? O sea, hay personas que en vez de que sean naturales, no sé por qué creen que el espiritual es el que anda así como compungido, con cara de pasa, como, gloria a Dios, sí, aleluya. Voy a dar un mensaje que se titula: ¿tengo que vivir con cara de pasa por ser cristiano? Lo compartí hace mucho tiempo y lo voy a integrar a la serie, por supuesto, ya con algunas modificaciones, ¿verdad? Pero si hay gente, mira, tú puedes hacer todo esto. Le puedes poner nombres bíblicos a tus hijos. Se pueden llamar Mateo, Marcos, Lucas, Juan, tu suegra Lucifer, lo que tú quieras para ser bien bíblico. Pero aquí la pregunta es: ¿qué tan eficaz es mi aparente piedad según mis hechos? Cuando yo no tengo hechos, tengo que fingir que lo soy, porque no se ve en el diario vivir. Y es lo que hacían tanto a los que les escribe Oseas en el capítulo 6 versículo 6, como estos cristianos de Santiago. Aparentaban tener fe, pero no se veía en sus obras. ¿Qué tan eficaz es mi piedad? Estoy orando por los necesitados, estoy compartiéndole la palabra al que no conoce, estoy teniendo misericordia del prójimo, estoy levantando al necesitado, estoy para ayudar a mi hermano que ha caído. No, mucha gente únicamente aparenta tener piedad. ¿Y qué es lo que sucede? Fíjate qué interesante. Cuando mi piedad no es eficaz, tengo dos opciones. Uno, lo reconozco delante de Dios y le pido que me transforme. Señor, soy egoísta, soy soberbio, es verdad, me creo superior a los demás, se me olvidó de dónde me rescataste, Señor, he dejado de tener la misericordia que ellos tuvieron conmigo, trato a los demás como si siempre hubiera sido perfecto, me comporto como si fuera un querubín y no lo soy, porque todos nosotros, dice Efesios 2:1, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, y que entre nosotros no había un solo justo, ni aun uno. Romanos 3:10. Aquí en la iglesia todos parecemos querubines, serafines y arcángeles. Yo les puedo tomar fotos con zoom y venderlas en las papelerías como si fueran santos del Estado de México.
Santa Marta Catitla, Santo Joaquín de Calimaya, San Rufulgencio de Mexicalcingo, y se lo creerían. Pero voltea a ver a la persona que tienes al lado a los ojos. ¿Sí o no? Así como se ve de mustio, tiene lo suyo. Y las que miraron al marido dicen Pero se nos olvida de dónde Dios nos sacó, y ahora me creo perfecto y superior. Y una característica de muchos cristianos es que se la pasan criticando otras religiones, y que tú no estuviste algún día ahí o en algo peor. ¿Y cuándo se te olvidó? ¿Y quién te dijo que eso es el cristianismo? Ahora, no estoy diciendo seamos ecuménicos, echémonos un churro de mota y todos los caminos llevan a Dios, písanlo. No, escucha todo el mensaje porque aclararemos todo esto. Claro que tiene que haber arrepentimiento en las personas, pero para eso Dios nos puso ahí, para hacer luz en medio de las tinieblas, sal en la tierra. Pero si la sal se desvanece, Jesús dijo, que es la palabra griega moraino, se desvanece, pierde su sabor, se vuelve insípida, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Cuando me vuelvo religioso, cuando dejo de ser sal, cuando dejo de poner sabor, cuando dejo de marcar una diferencia donde estoy, porque me la paso pateando, juzgando, señalando, presumiendo cuánto sé y jactándome de cuán ignorantes son los demás, entonces estoy perdiendo mi propósito, no estoy sirviendo para nada. Y tengo la opción de reconocerlo y decirle: Dios, perdóname, soy egoísta, soy soberbio, no me importa nadie más que yo. Me dicen el brother Yoyo en mi iglesia. O número 2, no tengo piedad, no lo reconozco, pero voy a fingir que la tengo. Lo triste es que muchos terminan eligiendo esta segunda opción. Es lo que pasa. Terminan eligiendo fingir. Se vuelven religiosos, se vuelven parte del sistema. Y por eso, escúchame, tenemos iglesias enteras llenas de gente religiosa, llenas de gente legalista, que se la pasa señalando a los demás, juzgando, criticando, murmurando lo irrelevante, porque la realidad es que no tiene el amor para dedicar su vida a lo relevante. Como no tengo la pasión que ostento tener y la carga y el fuego para dedicar mi vida a rescatar a los perdidos, amar al prójimo, entonces mejor lo pateo. Porque es más fácil criticarlo porque está mal que ayudarlo a que se levante. Porque es más fácil murmurar que orar por él. Entonces tienes gente religiosa que aparenta tener piedad, señalando las pequeñeces como los fariseos, colando sus mosquitos, tragándose los camellos. Porque es más fácil señalar lo irrelevante que invertir mi vida en lo relevante. Es más fácil sentarme y decir: oh, aleluya, hoy puso árbol de Navidad, uy, no, bailó en la fiesta, tiene una copa de vino, gloria a Dios. Y a ti ni quien te diga nada de tus 3 litros de Coca-Cola que te hacen más daño. Todo esto lo veremos en la serie, que sí, que no, cuándo, por qué, y todo sustentado en la Biblia. Pero así son los religiosos. Ay, no puede ser, ay, bailó con su esposa en la boda, uy, qué pagano. Y era una música, era secular. Pues ¿qué querías que bailara? Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. De todo esto hablaremos en la serie. Va a haber cosas bien interesantes. Entonces es más fácil fijarme en lo irrelevante, en pequeñeces, en detalles como estos, que no van a cambiar ni para bien ni para mal la vida de nadie, que dedicarme a lo relevante, que dedicarme a visitar a los enfermos, que dedicarme a ayudar al necesitado. Y me termino volviendo, sin darme cuenta, un religioso que solamente habla de los demás porque su forma de sentirse bien consigo mismo, pero que no hace nada por nadie. Por eso Santiago dijo: hey, se creen piadosos, pero no refrenan su lengua, su aparente piedad es vana. Y por eso en el capítulo 3 comienza a hablar de la lengua, de cómo muchos maestros de la palabra no la sabían controlar, y dice: aguas. Bueno, no dijo aguas, pero con otras palabras fue esto lo que señaló. Y nos enseña que un común denominador en los religiosos es que son incapaces de refrenar su lengua. Es decir, les encanta criticar a los demás, murmurar, pisar, señalar y patear al caído. Se sienten así superiores: porque yo no lo he hecho, ¿cómo es posible? Mira nada más. Algunos hasta se la pasan predicando de esto. Yo hay predicadores que admiraba y escuchaba y que con el paso del tiempo ya me cayeron gordos, porque dices: ¿ya cuándo vas a cambiar a tu canal? Llevas años únicamente señalando, criticando. Ellos están mal por esto, y ellos por esto, y ellos por esto. Predica la palabra. Es que ellos no predican la palabra y tú tampoco lo estás haciendo, compadre.
Porque ellos enseñan cosas incorrectas y tú te la pasas hablando de ellos. Y mientras tanto, ¿quién enseña todo el consejo de Dios? Como vimos en la primera parte. Pero esto le encanta al religioso y cree que es espiritual porque como si lo soy, tengo el derecho de juzgar. Y hace poco tuve un debate con un brother religiosote en internet y me decía: aquí está este versículo que dice que el espiritual juzga todas las cosas. Y le dije: sí, las cosas, no las personas. Tú puedes hablar de las situaciones, pero no de la gente. El espiritual a la gente no la juzga, la levanta. El espiritual no pisa, el espiritual tiende la mano y te dice: aquí estoy para servirte. Si te tengo que decir que está mal y llamarte al arrepentimiento, lo voy a hacer, pero no para destruirte, sino para restaurarte. No es, familia, mi interpretación, es lo que la Biblia dice. Gálatas capítulo 6 versículo 1. Si me lo pueden poner en pantallas, por favor. Gálatas capítulo 6 versículo 1. Dice: hermanos, ¿a quién se dirige esto? Dice: pastores, hermanos, si alguno entre vosotros fuere sorprendido en alguna falta, alguien cayó, dice: vosotros que sois espirituales. Me encanta la cachetada con guante blanco, porque los gálatas se estaban empezando a judaizar, se estaban volviendo legalistas. Entonces dice: ¿eres espiritual? Ok. El espiritual, cuando alguien cae o falla, no lo patea ni lo destruye, sino que lo restaura. Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Con mansedumbre. No como algunos de que ¿cómo es posible? Jamás lo imaginé de ti. Hay pastores que corren a las ovejas por caer en pecado. Y dices: bueno, ¿qué espera este hombre? ¿Una iglesia donde nadie falle? ¿Que se muere y que se vaya al cielo? ¿Qué esperas? ¿Que se congreguen serafines y querubines? No, Señor, pastoreas gente de carne y hueso y tú también lo eres. Que habitamos en un cuerpo contaminado por el pecado. Y no estoy diciendo peca, no pasa nada, pero estoy diciendo que aunque digamos que no vamos a pecar, vamos a pecar. Los 12 discípulos dijeron: Jesús, yo nunca me avergonzaré de ti. Y a las horas los 12 lo habían negado públicamente. Los 12 habían huido, los 12 se habían tropezado, los 12 se habían avergonzado. La única razón, tú lo sabías, bíblicamente, por la cual tú puedes expulsar a alguien de la iglesia, es cuando esa persona está causando divisiones. Entonces, por amor al cuerpo de Cristo, tú tienes que apartarle, porque dejarlo es tener misericordia con él, pero no con el resto. Si se arrepiente, se le permite, pero fuera de eso no hay ninguna razón ni para prohibir la entrada, ni para expulsar a nadie de la iglesia, porque para eso estamos. Es que pastores están mal, ¿y para qué crees que vienen? ¿Y por qué crees que uno dedica su vida entera a predicar la palabra? ¿Cómo vas a ir a matrimonios así con tu matrimonio como está? Pues para que deje de estar así. Oh, me avergonzaste, hijo mío, no vas a ir a jóvenes. Nunca imaginé que fueras así. Ya no te voy a dejar ir. ¿Para qué crees que lo estamos invitando a que venga? Para que cambie. Aquí no nos vamos a espantar por nada que tú nos puedas contar que te está pasando. Un día llegó un hermano conmigo a Santa Fe. Miento, fue en la iglesia del norte. Estoy confundiendo dos casos. Y me dice: pastor, si yo no soy digno del perdón de Dios. ¿Por qué? Es que usted no sabe con quién está hablando. ¿Con quién está hablando? Soy el diablo. Y dije: órale, mucho gusto, Satanás. Si le contara lo que yo he hecho. Le dije: mejor déjeme contarle lo que Cristo hizo. Él murió por sus pecados en la cruz del Calvario. Y nada de lo que usted haya hecho es más grande que el poder de la sangre de Cristo para limpiarlo de toda maldad. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice primera de Juan 1:7. Le dije: estamos para servirte, mi hermano. En Santa Fe llegó otro que había estado con los zetas. Y yo dije: Señor, en paz me acostaré, así mismo dormiré. Quiero una consejería así, donde hay cámaras en el lobby del hotel, porque es en el Hotel Camino Real. Y lo atendí durante varios meses también. Jamás vamos a agarrar y ¿cómo es posible? Aleluya, nunca lo imaginé de ti. Porque el problema más grave que tú tienes no es tu pecado, para eso hay remedio en Cristo. El problema es tu actitud con tu pecado. Proverbios dice que el que lo encubre no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Aquí más importante que qué estás haciendo es qué vas a hacer con lo que estás haciendo. ¿Lo vas a encubrir? Y si lo encubres, aún chismear, murmurar,
ante los ojos de Dios es igual de grave que adulterar y fornicar. En Gálatas 5:17, en la misma lista de las obras de la carne, junto al adúltero, el hechicero, el fornicario y el homicida, aparece el chismoso y el contencioso. Dile al de al lado, tómala. Entonces el espiritual, ¿qué es lo que hace? Restaura, levanta. Ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Pero ¿por qué esto ocurre? ¿Por qué esto no ocurre? Perdón. Voy a explicar un poco el problema que viene desde afuera. Vivimos más que nunca en un mundo, sí o no, lleno de apariencias, donde la gente es fantoche. Compra cosas que no necesita con dinero que no tiene para apantallar a gente que no conoce. Manejan autos de los cuales deben el 90% más los intereses. Compran casas que no les alcanza para amueblar durante los siguientes 20 años. Pero que vengan a conocer mi casa, que es casa museo, porque ni siquiera te puedo invitar a comer. Es mira, conócela y llégale de aquí a que la liquido. La gente se fija en esto, en si el cocodrilo de la camisa dice Lacoste o la costeña, en si es el cocodrilo original o es una iguana medio pacheca con ojos rojos, en si sus tenis dicen Nike o Mike, en si la bolsa es Michael Kors. No, esa dice Michael Horse y tiene un caballo, esa no es original. En la marca de los zapatos, y dice, ¿quién ve la marca de los zapatos? Está en la suela, nadie la ve. Ah, pero para que la vean caminan así. ¿Sí o no? Los jóvenes tienen teléfonos de más de 20,000 pesos sin saldo. Es absurdo. Venimos a la iglesia donde a veces se maneja una doble moral, porque predicamos que eso no tiene que importarnos, que si lo tienes y te alcanza, qué bueno, sino que no te endeudes por ello, y que si lo tienes no te sientas superior, y si no lo tienes tampoco te sientas inferior, porque eso no define quién eres, define quién eres Cristo, no lo que tienes. Pero, ¿por qué te digo? Muchísimas gracias. ¿Por qué te digo que tenemos una doble moral? Porque decimos que no hay que darle importancia a lo externo, pero lo seguimos haciendo. Exactamente lo mismo, pero en un contexto eclesiástico. O sea, conservamos la misma basura, solamente que le cambiamos el empaque. Nos seguimos fijando únicamente en las apariencias. Te lo voy a explicar. En vez de venir y aceptarnos como somos y decir, estoy tratando con personas imperfectas y tengo que perdonar y ayudar y restaurar, y por eso somos un cuerpo que nos tenemos que exhortar, apoyar, animar mutuamente. No. Ahora creemos que nadie jamás en la vida debe y va a fallar. ¿Qué ocurre? Que cuando yo fallo, en vez de acercarme y pedir ayuda, entonces me alejo. No tengo la confianza de decir, oye, estoy luchando contra esto, estoy batallando contra aquello, ayúdenme, porque nos vendieron la falsa idea, no sé de dónde la sacamos, que este es un lugar para gente perfecta, que como somos cristianos no nos podemos equivocar. Y cuando alguien se equivoca, entonces en vez de ayudarlo, lo crucificamos. Es como que estás en la calle y un anciano se cae, y en vez de darle la mano para que se levante, lo agarras a patadas, pero le dices que se levante. Y es lo que hacemos. ¿Por qué estás ahí? Levántate. Pero en vez de restaurarlo, lo estás pateando, murmurando, haciéndolo pedazos, contándoselo a medio mundo. Pero no fue chisme, pastor, fue para que oraran por él. Entonces el que se equivoca, el que falla, el que peca, en vez de reconocerlo y decir, ayúdenme, como tiene temor del qué dirán y del rechazo, porque es como una cadena de eslabones o un efecto dominó, en el cual él hizo eso, se lo hicieron a él, o vio que se lo hicieron a alguien y tiene miedo que se repita. En vez de cambiar, termina tarde o temprano volviéndose parte de este sistema corrupto. Es decir, se termina volviendo un religioso más, que aparenta ser espiritual, pero cuya vida no ha sido transformada. Por ejemplo, para explicarme mejor, se anunció hace un rato los grupos de ayuda, totalmente gratuitos, discretos y que están abiertos para todos, hombres, mujeres, mayores, menores de edad, que han pasado por aborto, abuso sexual, que han pasado o que están luchando contra la pornografía, que tienen rencor en su corazón, que necesitan sanidad. En unos meses abriremos de adicciones, abriremos también matrimonios que han sufrido infidelidad. Por estadística, muchos de ustedes deberían de estar en uno de esos grupos. Por estadística, y las estadísticas no mienten, hay cosas
que se tratan en los grupos con los que tú estás batallando y deberías de estar ahí, pero te da pena integrarte. ¿Por qué van a decir? No has tomado el teléfono, no has tomado el correo porque qué pena, porque qué vergüenza, porque qué van a decir, porque tienes este concepto de la iglesia. Hay líderes, hay padres que cuando los hijos, los discípulos les abren su corazón y les dicen: estoy luchando con esto, en vez de decirle gracias, vamos a luchar juntos. Jamás lo imaginé de ti. Aleluya. Pues ¿qué creías, que era un arcángel? En algún punto de nuestras vidas todos necesitaremos ayuda y para eso estamos. Por eso somos un cuerpo. Y 1 Corintios 12 dice: si uno se duele, todos se tienen que doler con él. Y estamos para ayudarnos mutuamente. Y a veces la iglesia sirve como un hospital para restaurar al que esté enfermo. Ojo, no estoy diciendo: ay, ama al que cayó y ahí déjalo, no pasa nada, de todas formas Cristo lo ama y hay que se quede. No estoy promoviendo libertinaje. No, claro que tiene que cambiar, claro que se tiene que levantar, pero no va a ocurrir si en vez de ayudarlo solamente lo señalas. Ahora, ¿por qué mucha gente hace esto? ¿Por qué los religiosos, los legalistas se la pasan hablando de los demás y, como te lo comenté hace rato, hasta predicando de los demás? Porque esto es evidencia de que Oseas tiene razón. No tienen comunión con Dios, no conocen a Dios y por lo tanto no tienen nada que decir. Te lo voy a explicar. Si tú te fuiste de vacaciones este verano, cuando regresas, ¿de qué platicas con tus cercanos? De tu viaje, del lugar donde estuviste, porque te fuiste de vacaciones. Pero si no te fuiste a ningún lado y tu esposo te llevó a remar a Lerma, ¿de qué viaje vas a hablar? De ninguno, porque no existió. Si yo tengo comunión con Dios, en la intimidad con Dios, según Jeremías 23, tendré visión y tendré palabra. Dios me va a hablar y me va a dar proyectos, me va a dar planes, me va a dar ideas. Y entonces, si yo tengo planes de Dios, imagínate lo increíbles que son cuando vienen de lo alto. Si a ti se te ocurren cosas grandes, imagínate lo que Él tiene para hablarte a ti. Si Él te habla a ti y tú estás platicando con alguien, ¿de qué vas a hablar? Va a ser tan grande que no vas a poder hablar de otra cosa que no sea eso, de lo que Dios te ha hablado, lo que te ha mostrado, lo que te ha revelado. Pero cuando yo no tengo comunión con Dios, entonces no tengo visión, ni tengo palabra, y por lo tanto, como en mi vida personal ni he recibido nada, ni estoy haciendo nada, ¿a qué me voy a dedicar? A hablar de los demás. Evidencia de que yo no tengo vida. Porque si tuviera vida, hablaría de mi vida. Tengo que hablar de otros porque mi vida está seca. Digan conmigo: yuyuy, ay, ay, ay. Esta gente no tiene vida. Esta gente no tiene visión, no tiene propósito, no tiene rumbo, y por eso les encanta hablar de otros. Y si tú eres de estos que se la pasa juzgando y se cree superiores porque tú tienes conocimiento, porque tú conoces la palabra, porque ya acabaste 20 veces el ITI, porque tomaste todos los estudios, quiero preguntarte: ¿a cuántas personas has traído a Cristo? ¿A cuántos has intentado al menos traer a Cristo? ¿Por cuántos enfermos has orado? ¿A cuántos matrimonios has restaurado? ¿A cuántos adictos has levantado? ¿A cuántos hermanos caídos has levantado de la mano? ¿A cuánta gente has intentado ayudar? Ni siquiera a tu familia. ¿Qué hace mucha gente? Viene a Cristo y desde que viene a Cristo dice: ya no me junto con mi familia porque todos son mundanos. Aleluya. Chusma, chusma. Le dicen el brother Kiko. Y dices: ¿y no estuviste tú algún día ahí también? Pero es que pecan y son muy malos. Y tú naciste hablando en lengua, seguramente. Algún día tú estuviste igual o peor. Y si cambiaste es porque alguien tuvo misericordia de ti. Y evidentemente ellos están mal y tienen que cambiar, pero no ocurrirá si tú no tienes misericordia de ellos. Si esto, querida familia, querido hermano que me escuchas, no forma parte de tu vida cotidiana, el de alguna forma ser de bendición a los demás, el vivir una vida de conocimiento de Dios y de misericordia, no me interesa cuánto dices que sabes, bíblicamente eres un religioso, un fariseo y un legalista. La verdad que no has querido reconocer es esta: tú quieres equilibrar tu falta de misericordia con la abundancia de tu supuesto conocimiento, el cual no tienes, porque si lo tuvieras, entonces tu actitud sería distinta. Lo que tienes únicamente es información, y la información
no es sinónimo ni de conocimiento ni de sabiduría. Que yo sé, porque esto es lo que hace muchísima gente. Yo lo sé porque ya tengo hace casi un año Facebook. Yo por eso no quería tener, porque soy bien chismoso. Y el mío lo utilizo únicamente para poner prédicas, devocionales, etcétera. No publico nada personal, pero me entero de lo personal de los demás. Hay gente que se la pasa presumiendo cuánto sabe. Hay blogs enteros para pelear, para ver quién tiene la sana doctrina. Aquí sí tenemos la sana doctrina. Y cuando tú los lees dices, ¿sabes qué? Si tuvieras sana doctrina, no estarías en tu computadora escribiendo, estarías afuera haciendo algo con esa doctrina que tienes. Lo único que tienes es información que te ha vuelto un soberbio. No importa cuánto sabes. ¿Quién te dijo que esa es la vida cristiana? Mira, el diablo sabe más que tú y que yo y que todos juntos, pero sigue siendo el diablo. El conocimiento sin amor, insisto, 1 Corintios 8:1, envanece. Así que deja de presumir cuánto sabes, de sentirte superior a los demás porque sabes más que ellos, de presumir, de humillar porque sabes más, y comienza a vivirlo haciendo lo que Cristo te mandó a hacer. Que escúchame, no es mandar a la gente al infierno, sino rescatarla del infierno para que no se vaya. Ya adelantamos el día del juicio y nos pusimos en el papel de juez nosotros, ¿o no? Es que hay que hablar del infierno y él sí tiene el valor de hacerlo. Yo no estoy diciendo que no hables, existe, creo en él, mucha gente se irá a él, pero Dios no me mandó a mandar a la gente a él, sino a rescatarla de él. Ojo, yo no estoy diciendo que dejemos que el pecador se revuelque en su lodo y que no pasa nada. Ese es libertinaje y no es lo que estoy predicando. ¿Tiene que arrepentirse? Por supuesto que sí. Cambiar su forma de pensar y reconocer que necesita a Dios y entregarle su vida para que Él la transforme, claro que sí. Pero mi punto es este: ¿cómo va a cambiar su vida si ni le has predicado la palabra? Si ni siquiera has orado por él, porque inmediatamente hizo algo malo, ya lo juzgaste. Y la evidencia que te dije hace rato es uno de los más claros ejemplos. Muchos de ustedes vinieron a Cristo e inmediatamente dejaron de hablarle a su familia. Inmediatamente. Y dijo Pablo en Romanos 10 del 13 al 14: hey, todo aquel que invoque el nombre de Cristo será salvo. Mas ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo irán si ni siquiera hay quien les predique? Entonces la idea es que se rindan a Cristo, sí, pero para eso tienen que creer, y para creer tienen que escuchar, y para que escuchen nosotros tenemos que hablar. Pero es más fácil, como te dije hace rato, mandarlo al infierno que dedicar de mi tiempo y de mi conocimiento y de mi vida y de mis fuerzas para acercarme a él y decirle: estoy para servirte. Es más fácil satanizarlo, que como Jesús fue llamado amigo de publicanos y pecadores, no para corromperse con ellos, sino para traerlos a él. Es más fácil desde tu trinchera satanizar a quienes no, a quien ni siquiera tienes el amor ni el tiempo para dedicarle un poco de tu vida. Se nos olvida que Jesús dijo que él no vino a llamar a justos sino a pecadores, que los sanos no necesitan médicos sino los enfermos, Lucas 5, 27 al 32. Y es que es tan cómodo sentarse a la mesa del rey, yo siempre lo he dicho, que se nos olvida que algún día todos fuimos mendigos, y algunos mendigos también. Es tan cómodo venir aquí y cantar en la alabanza: soy libre, no hay más condenación, tengo perdón, tengo vida eterna, amén, aleluya, gloria a Dios. Que se nos olvida que algún día nosotros también estuvimos destituidos de la gloria de Dios, que también nos revolcamos en el lodo, que también estuvimos perdidos, que también llegamos a estar apartados de Dios. Se nos olvida, y creemos que hoy el cristianismo es venirme a sentar y comer y comer y comer, y estoy en la mesa del rey y juzgo a los mendigos. Brother, de ahí saliste. De ahí te sacó el Señor. ¿Nunca te has preguntado qué hubiera pasado contigo si te hubieran tratado como tú tratas a los demás? Mi querido hermano querubín, ¿dónde estarías tú si quien te tuvo misericordia te hubiera tratado con el juicio que tú tratas a los demás? Es tan cómodo estar a la mesa del rey que se nos olvida en algún punto que algún día todos estuvimos perdidos. Y es una de las razones por las que las iglesias se estancan y no crecen, porque se vuelven religiosas, legalistas, hipócritas.
porque están esperando que entre gente perfecta y patean a quien no lo es, en vez de entender que el Señor nos llamó a alcanzar un mundo imperfecto. Porque volvemos estas cuatro paredes nuestras trincheras y creemos que el cristianismo es ir los días, domingo o el que tú quieras, o todos los días, aprender y aprender y aprender y a jactarme de cuán bien estoy yo y cuán mal está el mundo. Y ahí hay gente alarmada: ay, el mundo está muy mal, está muy mal, está muy mal. Sí, está terrible, pero somos cómplices por omisión, por no hacer nada. Porque Jesús fue claro y dijo: el propósito de la iglesia no es encerrarse, es van a ir a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Está hablando de una expansión, de que tiene que crecer, que ensanchar su territorio. Y ahora nos encerramos porque el mundo es muy malo. Miren, la primera parte de esta serie, algunos religiosos en internet dijeron: este mensaje es un mensaje muy light. Les dije: no, no es light, es libertador. Si le llamas light a que te quita cargas de encima, entonces sí es light. Pero light, según tu definición, que es un mensaje ligero, diluido, cobarde, no, señor. Light no fue ese mensaje. Light es la actitud de muchos religiosos, que si tuvieran la piedad y la pasión que dicen que tienen, entonces Santiago dice: estarían afuera ayudando a las viudas, a los huérfanos, a la gente más necesitada, estarían restaurando al caído, estarían liberando al oprimido, estarían orando por el enfermo, estarían haciendo algo por este mundo que tanto patean, pero por el que no hacen nada. Pero es que es más fácil mandarlos al infierno que dedicar mi vida a rescatarlos de él. Y es el motivo por el que dejamos de crecer, porque empezamos a aprender y aprender y aprender y aprender. Pero el aprendizaje sin práctica nos envanece, y en vez de que la iglesia cumpla con la gran comisión, que es alcanzar al mundo, nos encerramos en estas cuatro paredes a juzgar a quienes deberíamos de estar liberando del futuro juicio. Ahora escucha lo que te voy a decir. ¿Todos los pecadores no arrepentidos morirán? Sí. ¿Serán juzgados por Dios? También. Esta es la verdad, y a mí no me vengan a decir que enseño un evangelio light. He hablado la verdad toda mi vida, y como te dije en la primera parte, tanto las verdades que no le gustan al libertino porque lo confrontan, como las que no le gustan al religioso porque también lo confronta, porque no está dispuesto a aceptarla. Entonces, claro que esta es la verdad. No voy a enseñar un mensaje light ni la voy a diluir, pero ¿quieres religioso que hable la verdad? Perfecto, ahí te va. Escúchame. Lo que le pase a ellos, Dios te lo va a demandar a ti por tu religiosidad. ¿Te gusta la verdad? Escúchala toda. Y esta es parte de. En Ezequiel 33 se hace una analogía con el atalaya que tenía que tocar trompeta para avisar cuando venía espada a dañar al pueblo. Y cuando no tocaba la trompeta, Dios dice: entonces el pueblo murió por su pecado, pero yo te voy a demandar a ti su sangre por quedarte callado cuando tenías que tocar. Y luego hace la aplicación, dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel, y tienes que oír mis palabras y hablar a mi pueblo de mi parte. Cuando el religioso, en vez de predicar, se aísla, en vez de ser el atalaya que tenía que estar en las esquinas, en las murallas de la ciudad, en las torres, y no en las cuevas de la ciudad, este en teoría tendría que ser nuestro papel: estar en lo más visible, siendo la luz del mundo, la sal de la tierra. Pero muchos están recluidos, tienen su club de religiosos, de los que sí tenemos sana doctrina, de los que no somos herejes. Luces apagadas, sales insípidas, atalayas dormidos. Dice Ezequiel 33: si tú no hablas y adviertes al pecador para que se arrepienta, dice, efectivamente él va a morir por su pecado, pero su sangre yo la voy a demandar de tu mano. Si tú por religioso te aislaste y llegas a la escuela con una Biblia de 3 metros cuadrados y tus lentes de fondo de botella y raya en medio para verte lo más nerd que puedas, o a tu trabajo, o en tu colonia con todo el mundo: ¡ay, pecadores, inmundos, publicanos, paganos! Aleluya, gloria a Dios, gracias porque yo soy bueno y ellos no. Yo ya conozco la verdad, yo ya soy salvo. Uy, sí, inmundicia, fuchi, fuchi. Entra alguien por esa puerta: ¡ay, mira cómo viene vestido, cómo viene peinado! Ahí su tatuaje, y aleluya, gloria a Dios. Y te alejas. Dice Dios: si él no se arrepintió, le va a pasar lo que le tenga que pasar. Sí, pero te lo voy a demandar a ti por haberte quedado callado cuando tenías que tocar trompeta. Toda esa gente que está ahí en sus blogs de internet peleando y presumiendo, les va a ir como en feria.
En vez de eso deberían de, si quieren hacerlo desde internet está bien, pero que se pongan a predicar. ¿Qué estamos haciendo por el mundo que nos rodea? ¿Qué impacto ha tenido en nuestras vidas? Misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Fíjate un ejemplo de la actitud de los religiosos en tiempos de Cristo. Mateo capítulo 12, versículo 9. Si me apoyan con el teclado, por favor. Y voy a tomarme un segundo en lo que lo buscas para abrocharme la agujeta, porque si me caigo me voy a meter un ranazo y van a decir que me tocó el Señor y no, fue mi agujeta. Ranazo es una palabra griega, luego les cuento qué significa. Mateo capítulo 12, versículo 19, versículo 9, perdón. Mateo 12, versículo 9. Dice: pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había uno que tenía seca la mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche la mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende la mano. Y él extendió y le fue restaurada, dice, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. ¿Lo puedes creer? La dureza de su corazón. Misericordia quiero y no sacrificio. Se les olvidó por completo. Se les olvidó que hay una ley que está por encima de todas, que dice 1 Corintios 13, es la ley de la preeminencia del amor. Es por esta ley que en tiempos de la ley del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote le dio a David panes de la preposición, de los cuales él no podía comer, sino solamente los sacerdotes. Y Jesús tan aprobó este hecho que lo utilizó como respaldo para citarlo otro día que fue juzgado por no guardar el sábado, otra vez por los religiosos de la época. Porque la ley del amor está por encima de todas las demás. No darle los panes a David implicaba matarlo indirectamente. Dárselos implicaba romper la ley pero salvar su alma, que era más importante ante los ojos de Dios. El religioso no tiene capacidad de razonamiento. Está cegado, envanecido, solamente le importa sentirse superior. Es egoísta, no tiene ningún amor. Entonces hacen cosas tan absurdas como estas. En vez de decir gloria a Dios que le fue restaurada la mano, un milagro, Dios es poderoso, dijeron: ¿cómo es posible que lo sanó en Shabbat? Aleluya. Y así hay gente. Oh, cómo se reunieron a orar y no me avisaron. Y sabes que hay iglesias que prohíben que otros se reúnan a orar. Ahí me han dicho: pastor, podemos juntarnos a orar. Y yo: todo el mundo debería de juntarse a orar. Y está bien que nos avises, gracias, ¿verdad? Sobre todo si es algo que se empieza a promover dentro de la iglesia, porque han pasado también cosas medio raras. Pero a veces la gente religiosa le da más peso a las formas que al amor de Dios. Le da más peso a lo irrelevante que a lo que debería de ser relevante. Por ejemplo, el doctor Armando Alducin, ustedes saben que tiene sus predicaciones en un canal que se llama Enlace, donde a veces otros predicadores enseñan cosas que no van conforme a la palabra. Y por eso mucha gente religiosa lo ha señalado a él, al pastor Armando. Oh, ¿por qué sigue ahí? ¿Por qué no se sale? Si mira lo que hay, predican, está siendo parte de. Y dices: oye, ¿nunca has leído la Biblia, compadre? ¿No has leído dónde predicó Pablo? En la capital de la idolatría, en Atenas, Grecia, y además lo hizo en el Areópago, el lugar donde los jueces y los magistrados paganos idólatras de la época se sentaban a juzgar, según Hechos 17, 16 al 33. ¿No has leído que Jesús fue a casa de un pecador, de un publicano llamado Zaqueo, que fue señalado por ser amigo de publicanos y pecadores? Pero es que ahí enseñan muchas cosas que están mal. ¿Y para qué crees que tiene su programa él ahí? Para hablar la verdad en un ambiente donde a veces no la hay. Pero son cosas que trascienden la capacidad de razonamiento del religioso. Él no ve
que la palabra está llegando a millones de personas. Él no ve lo relevante, Él ve lo irrelevante, que está siendo parte de. ¿Y no nos llamó a ser Jesús luz en las tinieblas? Hace algunos años me invitaron a mí a predicar a un grupo de jóvenes y padres católicos en una iglesia católica. Ahora, claro, yo no soy ecuménico, no estoy a favor ni de acuerdo con el ecumenismo, y menos con aquellos que lo promueven, pero nunca voy a desaprovechar ninguna oportunidad para decir públicamente que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Jamás negaré una oportunidad para poder decir abiertamente que es su palabra la lámpara que ilumina nuestros pies, la lumbrera que tiene que dirigir cada uno de nuestros caminos. Yo podría haberme preocupado por las apariencias. Ay, ¿qué van a decir? Ay, ¿qué van a pensar? Ay, no se ve espiritual. Sabes, el mensaje que llevo es más importante que mi vida. La gran comisión que Dios me ha delegado a ti y a mí tendría que ser nuestra vida entera, porque fuimos creados por Él y para Él, y se nos mandó a todos a ser discípulos de todas las naciones. Así que lamento decepcionarte al confesarte públicamente que sí acepté dicha invitación y no me arrepiento. Si me volvieran a invitar, lo volvería a hacer cuantas veces fuera necesario, porque no me importa dónde esté, con quién esté. Cuando yo pueda hablar abiertamente la palabra de Dios, ahí estaré hablándola. Ese día fue lo que yo invité a los padres. Les dije: ustedes no pueden educar a sus hijos si no conocen la palabra de Dios. ¿Cómo le vas a imponer lo que ni siquiera conoces? Tienes que buscar a Dios, lee tu Biblia, escucha la palabra de Dios. Yo sabía que si lograba sembrar en ellos la semilla que les llevara a buscar la verdad, según Juan 8, 31 y 32, algún día los va a hacer libres. El mensaje fue tan claro y tan práctico y tan poderoso que muchos se acercaron para darme las gracias. Sé que la semilla en muchos algún día dará fruto. Fue tan claro que los organizadores, eso sí, nunca más me volvieron a invitar. ¿Cómo te estuviste ahí? Sí, y tenía una foto del Papa atrás de mí. ¿Dónde quieres que uno predique? ¿No nos llamó Dios a rescatar al mundo, a predicar el evangelio a todas las naciones? ¿No has leído dónde predicaron los apóstoles? ¿No has leído dónde fue José de influencia? ¿En Egipto? ¿No has leído dónde lo fue Daniel? ¿En Babilonia? Ambos lugares corruptos, llenos de pecado, de inmoralidad. ¿Y qué dijeron? No, tráiganme una iglesia con un coro celestial y aquí les predico. No, Señor, deja tu religiosidad, misericordia quiero y no sacrificio. Olvídate de ti, de tus apariencias, de qué van a decir. Si te vieron sentado con esa persona que fuma, si te fuiste con tu compadre que tiene mala fama. El propósito que tú tienes, que es reflejar a Cristo, es más grande que tu vida, es más grande que el qué dirán. Misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Termino con esto. Si en verdad tú crees que Cristo viene, que habrá un juicio del cual muchos hablan pero no hacen nada, hablan como si creyesen que viniera, pero se comportan como si nunca fuera a venir. Deja de estar peleando, presumiendo, debatiendo, satanizando y dedícate a predicar el evangelio. Yo si tengo sana doctrina, olvídate de presumir lo que sabes y enséñalo, vívelo, predique el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Significa buenas nuevas. Y a esto nos llamó el Señor, anunciar las buenas nuevas. En tu trabajo, en la iglesia, fuera de la iglesia, donde quiera que tengas la oportunidad. Ahora que venga diciembre, ¿qué hacen muchos? No voy con mi familia porque son mundanos. Gloria a Dios. No, se emborrachan. Oye, espérame tantito. No creo que lleguen borrachos a la fiesta, ya estarían muy graves. Antes de que se emborrachan, ve con ellos y diles: ¿puedo orar por los alimentos? Y en la oración habla de por qué están celebrando ese momento. Pero ¿qué han hecho muchos? Han aislado por completo, como si el propósito de Dios fuera rescatarte para que vinieras cada 8 días a la iglesia nada más. Si fuera lo único, ya estarías muerto, porque en el cielo han de predicar mejor que en la tierra, y la alabanza ha de sonar mejor que en la tierra también. Este es un cuartel, allá afuera es el campo donde la iglesia tiene que estar participando. Predica las buenas nuevas. Estábamos destituidos de Dios por causa del pecado. No había nada que pudiéramos hacer para remediar este problema, pero por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario,
que pagó por nuestros pecados hace 2000 años. Todo aquel que hoy crea en Él no se va a perder, sino que tendrá vida eterna. Y todos nuestros pecados, si tú vienes arrepentido a Él y se los entregas, te serán perdonados. Y es mi invitación, ni siquiera que le prometas lo que vas a hacer o no vas a hacer. Sería imponerte una ley que a lo mejor no puedes cumplir. Dios te lo va a ir mostrando. ¿Tiene que haber un cambio? Sí. No estoy diciendo, tú ven y así quédate. No, tu vida va a ser transformada radicalmente, pero no es eso lo que te va a dar derecho de acercarte a Dios, sino el resultado de haberte acercado. O sea que mi invitación no es acércate y firme esta lista que dice lo que sí vas a hacer y lo que no vas a hacer, porque a lo mejor ni serás capaz de cumplirlo. Solamente ríndete a Él y la rendición te llevará a la perfección. Solamente entrégale tu vida, ten una relación con Él y pide que sea su Espíritu el que te dé el dominio propio para hacer lo que tú no puedes. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile en oración: Señor, te doy gracias por tu palabra en esta hora. Y Señor, en primer lugar te pido perdón si he sido un religioso conmigo, con los demás, inmisericordia, falto de misericordia, duro, insensible ante este mundo que tanto necesita de ti. Perdona el trato que he tenido hacia los de fuera y hacia los de dentro. Señor, de hoy en adelante estoy para servirte a ti y a los demás. Quiero ayudar, quiero restaurar, quiero orar por aquellos que te necesitan. Quiero enseñar lo que he aprendido, quiero vivirlo sobre todo, porque de lo contrario de nada me sirve. Primera de Corintios 13 dice que si yo diera todo mi dinero y tuviera todos los dones y toda la fe, pero no tengo amor, de nada me sirve y nada soy. Señor, quiero conocerte, quiero buscarte, quiero tener una relación contigo y manifestar misericordia a los demás. Si no creen, si no se arrepienten, ya será su problema y tú algún día les juzgarás. No lo vamos a negar, es la realidad, es lo que tu palabra dice. Pero eso te corresponde a ti el día de mañana, no a mí el día de hoy. A mí el día de hoy me corresponde restaurar al caído, me responde traer a ti al que está perdido. Utilízame para que eso sea cumplido. Utilízame, Señor, para llegar a aquellos que no te conocen. Pon gente en mi camino que te necesite. Pon enfermos por los cuales orar. Por familias, Señor, que se estén cayendo a pedazos, no para sentirme mejor a ellos, sino para ayudarles a restaurar la suya y que lleguen a ser mejor que la mía. Pon personas lejos de ti. Rodéame, Señor, de gente que diga un montón de herejías para enseñarles la verdad. Pon en mi camino gente como Apolos y enséñame a ser como Priscila y Aquila, a no avergonzarlos públicamente, sino apartarlos y en amor orientarles en el camino correcto. Señor, no quiero que me rodees de querubines y serafines y gente perfecta. Rodéame de gente imperfecta y dame gracia delante de ellos. Señor, que en mi trabajo, escuela, Señor, en mi casa, aún dentro de la iglesia, donde quiera que vaya, yo halle gracia ante los ojos de los demás y tengan la confianza de acercarme a contarme sus problemas y lo que han hecho, lo que están pasando. Y entonces dame sabiduría para llevarlos a ti con verdad, con amor, con misericordia. Dile: Señor, porque algún día yo también estuve ahí. Algún día yo también estuve perdido. Algún día no tuve acceso a la mesa del rey. Algún día también fui mendigo. Señor, gracias por permitirme sentarme a tu mesa, pero que eso no me lleve a olvidar que hay otros que están donde yo estuve, que te necesitan a ti, como yo algún día también lo hice. Y si vienes por primera vez, yo te quiero invitar a que te des la oportunidad este día de acercarte a Cristo. No de prometer perfección, pero sí de prometer rendición. No te estoy diciendo firme esta lista de qué hacer y qué no hacer. Solamente dile: Dios, te necesito, transfórmame, perdóname. No te invito a que cambies de religión, te invito a que reconozcas que necesitas una relación con Dios. Que tal vez has sido un religioso que no tiene conocimiento íntimo de Dios, y en esta hora te invito a que tú te des una oportunidad de iniciar esta relación con Él. Y si así lo deseas, dile ahí en tu lugar: Dios, reconozco que he vivido lejos de ti, que no te conozco personalmente,
que tal vez tengo una religión que tengo para sentirme no tan mal, pero que mi vida está muy lejos de tu voluntad. Perdóname, me arrepiento por mis pecados. Entiendo que te necesito y te pido en esta hora que vengas a gobernar en mi vida. Transfórmame. Dios, me gustaría decirte que prometo dejar todo aquello que está mal, pero la realidad es que yo no tengo la fuerza para hacerlo. Eso sería un mensaje que sonaría más espiritual, pero no sería bíblico. Tu palabra dice que el que produce el querer como el hacer eres tú. Tu palabra dice que separado de ti yo no puedo llevar fruto. Y tu palabra dice que el que da el dominio propio es tu espíritu en mí. Así que lo único que puedo hacer es rendirte mi vida, y es lo que hago en esta hora. Dile: te entrego mi vida y vengo a ti sin cargas, sin imposiciones, solamente diciéndote: Dios, te necesito. Perdóname, transfórmame, enséñame lo que he de dejar o lo que tengo que comenzar a hacer, y dame la fuerza para hacerlo. Señor, sé tú obrando en mí lo que yo soy incapaz de hacer. Dios, me acerco a ti como un ser imperfecto, esperando que tú lo transformes, agradeciéndote porque no es mi perfección la que me hace digno de venir a ti, sino la perfección de Cristo la que me lo permite. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Recibo tu perdón y tu regalo de vida eterna. Amén.